Nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo boliviano, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Doctor, bienvenido al saborcito de estar informado. Mucho gusto, un gran saludo para usted y para toda la importante audiencia en Nicaragua y en todas las Américas. Mucho Qué gusto. placer tenerlo con nosotros, doctor, de nuevo. Ortega Igual. asume, o mejor dicho, es que la asunción es una cosa que está dentro de la legalidad. Ortega, a partir de hoy, doctor Carlos Sánchez Berzaín, usurpa el poder, ocupa el poder de facto. ¿Qué significa esto para Nicaragua y qué significa esto para la comunidad latinoamericana democrática? Bueno, primero, Ortega ha venido sosteniéndose en base a una suerte de simulaciones y en Nicaragua hay dictadura desde hace rato. Pero el macabro evento que llevó adelante Ortega el 7 de noviembre del año pasado, con una cadena de delitos, con ejercicio de terrorismo de Estado y con fraude electoral, y que remató en lo que ellos llaman elecciones, que en verdad son una expresión de la dictadura electoralista en la que el pueblo vota pero no elige, ha hecho que hoy día sea la fecha en la que para todo efecto legal Ortega y Murillo son usurpadores del poder, son un gobierno de facto, y lo que han hecho hoy día es un acto de posesión de un dictador, que marca un desafío extraordinario para el sistema democrático de las Américas, para los líderes democráticos y para el mundo entero. Porque si no se cesa en breve la dictadura de Ortega y se revierten las cosas al estatus de derecho, van a consagrar el principio de indefensión de la democracia. Y los líderes democráticos lo saben, y por eso es que hoy día, como regalos de felicitación por la posesión al dictador, le han caído una lluvia de sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero se espera que en los próximos días se produzcan tanto acciones políticas como económicas que configuren el concepto de sanciones inhabilitantes para que la dictadura cese en Nicaragua. No se trata de protestar, no se trata de señalar, no se trata de lamentar, ya no se trata de más declaraciones. Hay que devolverle al pueblo de Nicaragua su democracia y el sistema internacional tiene los mecanismos para hacerlo. Doctor, los asistentes a ese acto de ópera bufa que se está realizando en Managua, Nicolás Maduro, está Díaz Canel, una representación de China, hay representantes de México, Argentina entre sí Kinoki, pero realmente no hay nada de calidad ahí sentado que le dé a Ortega el revestimiento que tiene un verdadero presidente. No, es que no hay que confundir las cosas. Esto es la repetición de una reunión del grupo de delincuencia organizada transnacional que ya se reunió en La Habana, Cuba, el mes pasado. Cuando en diciembre del año pasado el presidente de Estados Unidos convoca a una cumbre de la democracia y no invita a las dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en las Américas, entonces de inmediato el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI se reúne en La Habana y recrea esa cosa que denominaron un proyecto ALBA para tratar de darse alguna imagen de legalidad. Ahora, en la posesión del dictador de Nicaragua están los dictadores. Está Díaz Canel, que es el dictador en jefe de la región, está el dictador de Venezuela, está la dictadura de Bolivia, y están, directa o indirectamente, los dos gobiernos paradictatoriales de la región, que en países democráticos apoyan con su política exterior y con los recursos de sus pueblos, malversando los recursos de sus pueblos, a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son la Argentina con Fernández Kirchner y México con López Obrador. Entonces, no le dé usted, por favor, Luis, ningún sentido ni de legalidad ni de formalidad a lo que está pasando hoy día en Nicaragua. Es una reunión de la delincuencia organizada transnacional. Ahí están los jefes de los 4 narcoestados de la región,
Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Ahí están los 4 más importantes violadores de los derechos humanos de la región, con presos políticos, con exiliados políticos, con tortura, que ejercen el poder a partir de acciones de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, que son Díaz-Canel y su grupo, más de 1000 presos políticos, Venezuela con más de 400, Nicaragua con cerca de 200 o más presos políticos, Bolivia con más de 64 presos políticos y miles de exiliados. En el caso de Nicaragua, más de 120.000, en el caso de Bolivia más de 2.000 y en el caso de Cuba y Venezuela millones. Entonces, eso no se le puede dar ninguna característica de orden político y menos de legalidad. El aislamiento, doctor Sánchez, ¿qué implica desde el punto de vista de presencia de alguien importante ahí que le dé algún tipo de legalidad? Porque usted me acaba de explicar que no hay que darle ninguna, pero alguien, o sea, lo que está pasando en Managua, no hay, en las anteriores tomas de posesión de Ortega, donde todavía se le reconocía como alguien electo del supuesto de un proceso electoral en el que se había fraude, pero que la gente al final no terminaba de elevar o que en la OEA no tenía resonancia de esto, ni tenía ningún tipo de eco, pero hoy ya es ilegítimo. Ese aislamiento, esa ilegitimidad, doctor Sánchez, ¿cómo se puede hacer efectiva de verdad? Hay gente que siente que Ortega, al apostar al desgaste, se puede salir con la suya, como ha pasado con Nicolás Maduro en Venezuela y ni se diga en Cuba, con los Castro y con Díaz-Canel. Bueno, pero tienen los pies de vaso, se están cayendo. Caso Díaz-Canel, los Castro más que Díaz-Canel, han llevado ese régimen a 63 años, pero ¿a costa de qué? A costa de miseria, a costa de crímenes de lesa humanidad, a costa de una crisis humanitaria permanente. Venezuela ha sobrepasado los 21, 22 años y está en el mismo camino. Y no tienen futuro alguno. ¿Cuál es la economía de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia? Seguir traficando con la miseria de sus pueblos. Y en los tiempos que corren ahora de revolución tecnológica, de sobreinformación, no tienen ninguna posibilidad. Estas dictaduras no tienen economía, no tienen pueblo. Ninguno de los dictadores que hemos mencionado tiene un respaldo popular que esté alrededor del 10%, tienen un repudio más bien generalizado. Doctor, pero tienen las armas y tienen las armas y tienen la represión y se basan en eso para mantener a los pueblos amocepados. Bueno, por eso se trata de dictaduras, primero. Segundo, que ejercen el poder en base al sistema de terrorismo de Estado. Y tercero, de criminales de lesa humanidad. Ahora, lo que estamos buscando es que el sistema internacional funcione para evitar que se repita en Nicaragua lo de Cuba. Y una dictadura se saca con 2 acciones. Una acción interna de carácter de resistencia civil, pacífica, pero resistencia civil, como la que, por ejemplo, ha demostrado el pueblo de Nicaragua el 7 de noviembre. Es un acto extraordinariamente heroico de resistencia civil, una abstención de cerca o de aproximadamente el 80%. Lo que ha demostrado Cuba a partir del 21 de julio y que sigue la gente en la calle pese a la brutal represión y sentencias y torturas que sufren, resistencia civil, y lo que está demostrando el pueblo venezolano y el pueblo boliviano. A esa resistencia civil hay que agregarle sanciones, pero sanciones inhabilitantes. El concepto de inhabilitante quiere decir que impidan que la dictadura siga funcionando. Y ahí hay 2 tipos de sanciones: las sanciones inhabilitantes políticas y las sanciones inhabilitantes económicas. Las económicas son las más efectivas. Hay que quitar a estos regímenes la condición de sujetos internacionales, inclusive para recibir algo con lo que ellos trafican, que son las ayudas que da la comunidad internacional. Hay que bloquearles efectivamente todos los créditos de los organismos multilaterales y, si es necesario, hay que llegar a la interdicción de la banca privada que sirve para sostener las dictaduras. En esas condiciones esta gente no resiste unas semanas, pero además de eso, políticamente hay que retirar o hay que disminuir al mínimo las relaciones políticas. Los embajadores tienen que ser llamados a consulta.
el nivel de embajada tiene que reducirse al de encargado de negocios o simplemente de algún tipo de agentes, y hay que aislar a estos regímenes. Y si así sucede, entonces vamos a ver cómo Nicaragua es posiblemente la primera dictadura del caso chavismo que puede caer. Doctor Sánchez, frente a ese escenario de sanciones inhabilitantes, tanto políticas como económicas, Ortega y Murillo apuestan a Rusia como un sostén político ideológico y también apuestan a China con la ruta o la franja china en relación al comercio de la economía mundial. ¿Qué tan posible es que esto tenga alguna efectividad? Rusia es una potencia militar, pero económicamente es un país del tercer mundo, no tiene economía. La economía de Rusia es más pequeña que la del estado de Nueva York. Y China es una potencia económica, pero es una potencia económica que juega sus propios intereses y no hace ninguna entrega de nada gratis, a cambio de nada. Entonces ahí lo que está haciendo Ortega, que no es en verdad él, porque él es una subsidiaria, es un satélite del caso chavismo, lo que hace Cuba con Venezuela, con Bolivia y con Nicaragua es un juego de espejos. Y yo le digo, hay una cosa mucho más importante, además de lo que hemos mencionado. Hay que llevar en el corto plazo a Ortega, Murillo y todos sus secuaces, además de quitarles la visa a Estados Unidos y de ponerlos en listas de interdicción como ya está sucediendo, hay que llevarlos al Tribunal Penal Internacional. Hay 4 normas fundamentales con las cuales se puede cesar una dictadura que están dadas para eso, entre otras. La primera es la de las Naciones Unidas, que es una organización para mantener la paz y seguridad internacionales, que ahora está bloqueada porque el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está copado en 68% de su participación por las dictaduras que incluyen a Cuba y Venezuela. Pero más allá de las Naciones Unidas está el sistema interamericano, que va desde la Carta Democrática Interamericana, que sirve además de identificar a la dictadura para una dinámica creciente de sanciones que pueden llegar a la aplicación de medidas muy serias, pero está también la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, y son ejemplos muy importantes lo que está pasando con el testaferro de Cuba, Venezuela, de Corea y de otros países, porque cada vez se amplía más el ámbito de los delitos que este ciudadano Alex Saab, que ha sido extraditado a Estados Unidos. Además de la Convención de Palermo, y esto es muy importante para el caso de Nicaragua, está el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, porque de lo que ha venido cometiendo con naturaleza infraganti, con prueba plena, pública, Ortega, Murillo y sus secuaces son delitos de lesa humanidad. Entonces hay que llevarlos rápidamente al Tribunal Penal Internacional, y no solamente que va a terminar la dictadura de Nicaragua, sino que esta gente va a terminar con condenas que corresponden a los tiranos y a los violadores de derechos humanos contra su pueblo. ¿Es posible esto, aunque la carta de la Corte no haya sido suscrito, el estatuto de la Carta de la Corte, perdón, Penal Internacional no haya sido suscrito por Nicaragua? ¿Es posible? ¿Hay otros países que pueden accionar y acusar a Ortega y Murillo? Es una norma de carácter universal. Eso se puede aplicar contra cualquier persona, cualquier individuo, cualquier régimen que cometa crímenes de lesa humanidad. Y esto tiene como antecedente precisamente la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el juzgamiento que se hizo inclusive con carácter de revisión a los que fueron los criminales de guerra y los que cometieron crímenes de lesa humanidad, tanto en los tribunales de Nuremberg como de Tokio. Entonces, nadie se libra de eso. Hay que actuar, hay que empezar con ese tipo de trabajos que no tengo duda no van a tardar en ponerse en ejecución. Maduro ya está en manos del Tribunal Penal Internacional y no va a tardar en estar ahí Ortega. Y esta dictadura tiene que cesar. Yo veo en Nicaragua la oportunidad de que sea este año, el 2022, el año en que la comunidad internacional, por medio de sanciones inhabilitantes y decisiones políticas y económicas adecuadas, termine con la dictadura en Nicaragua.
Doctor Carlos Sánchez Berzaín, siempre es un placer tenerlo en el programa. Le agradezco estos minutos que nos ha dispensado y hasta la próxima, que podamos tomarnos juntos un cafecito. Encantado, una señal de aliento al valiente pueblo de Nicaragua que está ganando, está triunfando. Parecería que hoy día, con la posesión del dictador, este no es un buen día para la libertad y la democracia de Nicaragua, todo lo contrario, porque lo que está haciendo el dictador es terminar de clavarse todas las púas de la culpabilidad y del crimen que está cometiendo. Y el triunfo del pueblo nicaragüense está marcado por la relevancia y la resistencia civil en la que todos ustedes permanecen. Amén. Gracias, doctor. Un abrazo. Que esté bien. Encantado, igualmente. Gracias. El doctor Carlos Sánchez Berzaín. Clarísimo.